Llevamos en la Luna desde 1988. Hay una razón por la que se ha mantenido en secreto. Después de que nos ataran firmemente, me tomé un momento para relajarme y disfrutar del último minuto de gravedad terrestre antes del despegue. El novato que ocupaba el asiento de al lado tenía peor aspecto, con perlas de sudor cubriendo su pálido rostro. Momentos antes parecía muy emocionado, pero no podía culparlo. El pequeño planeta azul había sido su hogar, y ahora lo abandonaría para no volver jamás. Primera vez en el espacio. Me reí entre dientes, tratando de mantener el ambiente distendido. Asintió con la cabeza, con los ojos fijos en el panel de control que teníamos delante. Me gustaría decirte que la aceleración te dejará sin sentido, pero no es así. Acostado en esa posición, la sangre es básicamente forzada hacia tu cerebro. Estarás despierto para sentir cada bache de la carretera. Dije alegremente. Aquel pequeño dato pareció romper su trance. Me miró y esbozó una débil sonrisa. Podría haberle dicho palabras de consuelo, o que no era para tanto, pero, por experiencia, sabía que el humor era lo mejor para nuestro viaje al espacio. No me preocupa el despegue. Es solo la magnitud de todo. Empezó la cuenta atrás, y me preparé mientras el novato intentaba desesperadamente controlar la respiración. 10, 9, 8. Hora de decir adiós. 7, 6, 5. No le hagas caso, dijo el piloto. Te encantará cuando salgamos de la atmósfera terrestre. 4, 3. Allá vamos. Murmuró el novato para sí mismo. 2, 1. El transbordador se sacudió violentamente, meciéndonos de un lado a otro en nuestros asientos. El novato mantenía los ojos cerrados, con los brazos firmemente agarrados a los reposabrazos. En poco tiempo, nuestra nave despegó del suelo, y comenzó a elevarse hacia el vasto cielo. El despegue fue lento, mientras los motores aceleraban al máximo. Fue una intensa sensación de horror, ya que nuestros cuerpos triplicaron su peso, encerrándonos firmemente en nuestras poco cómodas sillas. Desde el despegue, hasta el espacio propiamente dicho, pasarían unos 9 minutos. Cada uno de ellos parecía una eternidad, mientras el transbordador aceleraba. Observador, ha pasado la torre, nos notificó el control de lanzamiento por radio. Agradezco la información. Ni siquiera me había dado cuenta de que habíamos empezado a volar, bromeó el piloto mientras echaba un vistazo al panel de control, asegurándose de que ninguna de las luces de advertencia nos había saludado con sus alarmas parpadeantes. Por lo que respecta a los trabajos en tierra, estábamos en una misión rutinaria. Según cualquier documento oficial, permaneceríamos una semana en el espacio, antes de volver a la Tierra, aterrizando suavemente en los inmensos desiertos de Kazajstán. En realidad, nuestra misión nos llevaría mucho más lejos de casa, y pasarían años antes de que alguno de nosotros tuviera el placer de regresar. Lo que siguió fueron 5 minutos de intensas sacudidas. Si no lo hubiera sabido, habría creído que nos habían metido en una secadora, mientras la ropa retumbaba en círculos. Me pregunté qué clase de magulladuras inesperadas encontraría, cuando por fin llegáramos a la base. El novato abrió por fin los ojos. No podía echarle en cara sus nervios, aún no había visto la mejor parte de nuestro viaje, la magnífica vista de la Tierra mientras nos alejábamos, ingrávidos en el espacio. Observador, prepárese para la puesta a punto, sugirió el control de lanzamiento a través de la radio. Con ese mensaje, fuimos lanzados hacia adelante en nuestros asientos, con las narices apretadas con fuerza contra el cristal liso de nuestros cascos, casi tocando el panel de control, situado unos centímetros más adelante. Un fuerte ruido sonó en toda la lanzadera, cuando las correas se separaron finalmente de nuestra nave, y se activaron los propulsores secundarios. Minutos después, habíamos entrado en órbita, y los tres nos relajamos por fin mientras esperábamos la tercera etapa. Estar libre de la dura gravedad de la Tierra era una sensación extraña. Como hombre grande, me hacía parecer tan insignificante, como si mi masa no significara nada frente al vacío que rodeaba nuestra lanzadera. Era como caer, excepto que no había nada en el universo contra lo que caer. Libertad total. Al dejar atrás nuestras cargas útiles, la torre de escape fue eyectada. Por primera vez, tuvimos una vista sin obstáculos de la infinita oscuridad que teníamos ante nosotros. Millones de estrellas nos saludaron con todo su esplendor. Sin el filtro de la atmósfera terrestre, podíamos ver hasta donde alcanzaba el espacio. Allí, a lo lejos, colgaba un cuerpo celeste blanco, aparentemente pequeño e insignificante. Desconocido para el gran público, sería la última esperanza de la humanidad. Nos dirigíamos hacia él a una velocidad casi imposible, pero apenas parecía que nos estuviéramos moviendo.
Al menos el novato parecía menos asustado. Sin el peso literal de la gravedad de la Tierra, para mantenerlo inmovilizado, por fin podía sentarse y disfrutar del viaje. Ni siquiera sé qué decir. Es la cosa más increíble que he visto. Pasó las horas siguientes contemplando el espacio, aún sin creerse que hubiera llegado hasta allí. El novato no podía tener más de 20 años, pero había sido reclutado específicamente para una misión de por vida en la Luna. Dime, ¿valió la pena? Le pregunté. ¿Qué valió la pena? Dejar atrás todo lo que has conocido. Para que la compañía finja tu muerte y borre tu presencia de la Tierra, todo para que puedas pasar la próxima década en una base secreta, escondido de la humanidad. Es decir, ni siquiera sabes en qué consiste el trabajo. Volvió su atención hacia mí, terminando su concurso de miradas con el universo. Se quedó pensativo un momento antes de responder. Toda mi vida he querido marcar la diferencia. Ser uno de los pocos en aventurarse en el espacio, hacer avanzar la ciencia. Cuando la empresa se puso en contacto conmigo, ni siquiera me dijeron a dónde iba, solo que salvaría el mundo. Era listo, tenía buen físico y era inteligente. Podría haber tenido una vida fantástica en la Tierra, formar una familia, ganar un montón de dinero y disfrutar de todos los lujos que ofrece el hogar. Pero, eligió ayudar, sabiendo que nunca volvería. Entonces supe que era alguien en quien podía confiar. El viaje hacia la Luna duraría unos 3 días, lo que nos dejaría tiempo suficiente para conocernos bien. Me habían encargado que lo recogiera, y según el expediente que me dieron sobre él, era nada menos que un genio. Dormir en el espacio era extrañamente reconfortante. No hay posturas incómodas cuando se flota sin altibajos, ni cojeras sobre las que tumbarse, ni necesidad de rodar. Aparte de eso, el viaje hasta la base fue bastante aburrido. El planeta que habíamos dejado atrás se desvanecía en la distancia, convirtiéndose en un pequeño punto pálido. La base a la que nos dirigíamos se llamaba Ares. Era una enorme construcción en la cara oculta de la Luna, fuera de la vista de los habitantes de la Tierra. Ares era la mayor creación de la humanidad, que había permanecido oculta durante décadas, y que solo conocían las 200 personas que vivían allí, y un puñado de personas en la Tierra. Cuando estábamos allí, casi no teníamos contacto por radio con el control terrestre. Según el mando, cuanto menos contacto tuviéramos con la Tierra, menos probable era que nuestras operaciones en la Luna llegaran a ser de dominio público. A medida que nos acercábamos a la órbita de la Luna, empezamos a oír estática. En poco tiempo, estaríamos en contacto con el propio Ares. Aquí observador 108 a control base, ¿me reciben? Preguntó el piloto. Saludos observador, aquí control de base, lo recibimos alto y claro. La estación 7 está lista para el acoplamiento. Prepárense para iniciar la secuencia de aterrizaje. Saqué la lista de comprobación, mientras el piloto movía los interruptores necesarios. En menos de un minuto nos acercábamos a la estación de acoplamiento. El aterrizaje fue suave, y una vez abierta la esclusa, por fin pudimos estirar las piernas. Inmediatamente fuimos recibidos por un equipo de descontaminación, que nos ordenó cambiar nuestra sudorosa ropa por uniformes más adecuados. Ha sido un placer, me dijo el piloto al despedirnos. Era el momento de la iniciación del novato en el sistema. Lo llevé a la oficina de la sección, en busca de su instructora y guía, Jennifer. Rick, ¿cómo estás? Preguntó Jennifer al salir de la oficina. No te veo muy a menudo por la sección 7. Solo traigo a nuestro nuevo científico. Sonrió, y nos hizo un gesto para que la siguiéramos, por los estrechos pasillos de la sección 7, mientras nos explicaba los protocolos y las normas del complejo. Era una construcción impresionante. Una estación lo suficientemente grande, como para albergar cómodamente a cientos de personas, además de los innumerables laboratorios, estaciones de trabajo, y enormes zonas comunes para las grandes cantidades de tiempo de inactividad. El hecho de que se hubiera mantenido oculta, durante tanto tiempo, era una hazaña casi imposible por sí sola, que había despertado el interés de Daniel. ¿Le importa que le pregunte cómo y por qué se ha mantenido en secreto durante tanto tiempo? Jen sonrió con satisfacción. Era una pregunta que inevitablemente le hacían todos los recién llegados, y que ella sabía exactamente cómo responder. ¿Has oído hablar del proyecto Manhattan? Preguntó. La carrera para construir una bomba atómica, allá por 1939, respondió Daniel con seguridad. 130.000 personas trabajando juntas, para crear el arma más destructiva de la historia de la humanidad. Divididas en cientos de secciones, cada una trabajando en su parte de una bomba, que sería lanzada sobre Hiroshima y Nagasaki. De estas 130.000 personas, solo un par de docenas sabían el resultado del proyecto. El resto se mantuvo en la oscuridad,
causando sin saberlo la muerte de innumerables personas. Así es como se mantuvo oculto el proyecto Ares, dando a cada estación una pieza del rompecabezas, solo que no la suficiente para ver el cuadro completo. Siempre me encantó escuchar los discursos de Jennifer sobre el proyecto Ares. La mirada de sorpresa y asombro cuando se daban cuenta de la magnitud de la situación, pero una última pieza de información todavía se alejaba del conocimiento de Daniel. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí exactamente?, preguntó finalmente. Antes de que Jennifer tuviera la oportunidad de explicarle, el sistema de altavoces emitió un mensaje alto y estridente. Central de seguridad, llamando a Richard Fender. Preséntese en la sección 9 inmediatamente. Jennifer y Daniel me miraron interrogantes. Lo siento, los alcanzaré más tarde, dije mientras empezaba a correr por el pasillo. El acto de correr en la luna era una experiencia peculiar. Con solo una quinta parte de la gravedad de la Tierra, pasas más tiempo deslizándote por el aire antes de que cada paso toque el suelo. En cierto modo, se siente como volar, y se pueden alcanzar velocidades superiores a las que serían imposibles en casa. Por otro lado, sin contacto con el suelo, es difícil maniobrar en las curvas, razón por la cual Ares se había construido casi exclusivamente con pasillos rectos. En pocos minutos llegué a la oficina de seguridad. Me encontré con una multitud de guardias y oficiales, todos frenéticamente tratando de gritarse unos a otros para tomar una decisión. ¿Qué está pasando?, pregunté. Mi supervisor, Lance Henderson, me llevó a un lado para informarme. Rick, algo aterrizó junto a la estación 12, dijo. No aparece ninguno de nuestros instrumentos, pero la tripulación jura haberlo visto. La estación 12, del arma aceleradora de partículas, era la más alejada de la base principal, situada cerca de uno de los cráteres principales. Era el último de un conjunto de cañones dirigidos al espacio profundo, armas tan potentes que podían desviar cualquier meteorito que se acercara demasiado a la Tierra. ¿De qué están hablando? No lo sabemos. Hemos perdido el contacto con ellos hace menos de 15 minutos. Necesito que lleves un equipo a la estación y averigües qué está pasando. Me dirigí al hangar. Una enorme estructura situada parcialmente bajo tierra, que sirve como principal instalación de producción de oxígeno. La corteza lunar es naturalmente rica en oxígeno, y al convertir las rocas, produjimos y mantuvimos eficazmente una atmósfera dentro de la estación. 3 de mis colegas, Derek, John y Patrick, se reunieron conmigo junto a uno de los vehículos, todos empuñando rifles. No era un equipo grande, pero con los pocos guardias entrenados que teníamos en la estación, el resto se quedaría atrás. Si nos ocurría algo, el protocolo consistía en cerrar todas las instalaciones de Ares, y abandonar a todos los que estuvieran atrapados en las estaciones más pequeñas. Estación 12, me reciben. Repetía John mientras soportábamos el incómodo viaje de 1 hora. Nos pareció que había pasado una eternidad, hasta que llegamos a la estación. Era una gran construcción, con el arma de partículas sobresaliendo del suelo, mirando al espacio profundo. Delante de la estación había una gran roca en forma de diamante, cubierta de lo que parecían enormes ampollas, algunas de las cuales estaban rotas. ¿Qué es eso?, preguntó John. No lo sé, pero mantengan las armas preparadas. Todavía había 2 vehículos estacionados fuera de la estación, lo que significaba que la tripulación no podía haberse ido. Estación 12, vamos a entrar por la esclusa principal, prepárense para el embarque, dije mientras desbloqueábamos manualmente la puerta principal. No nos quitamos los cascos, aunque la esclusa estaba presurizada y podíamos respirar. No sabíamos lo que nos esperaba al otro lado, así que teníamos que estar preparados para una huida rápida. Nos detuvimos al dar los primeros pasos en el interior. Allí, en el suelo, yacía toda la tripulación de la estación 12, muerta y mutilada en diversos grados, sin rastro de ninguna otra criatura. No parecía que los monstruos hubieran entrado para asesinar a la tripulación, sino como si solo hubieran decidido matarse entre ellos, utilizando cualquier cosa que pudieran usar como arma. Algunas de sus heridas fueron creadas con precisión quirúrgica. Gargantas cortadas, corazones apuñalados o cráneos aplastados, mientras que otras eran más mórbidas, como si se hubieran tomado su tiempo para terminar la matanza. La única discrepancia entre los asesinados era un hombre atado con una cremallera a la pared en un rincón, a cierta distancia de los demás. Aunque le habían apuñalado en el cuello, no parecía que le hubieran herido ningún vaso sanguíneo importante. Cuando me agaché para examinar al hombre atado, se despertó de repente, gritando horrorizado. Basta. Fuera, no quiero. Lo agarré en un intento de mantenerlo quieto, preocupado de que pudiera agravar su herida. Cálmate, estás a salvo, le repetí.
Su miedo se convirtió rápidamente en desesperación, cuando se dio cuenta de los cadáveres que había por el suelo delante de él. No era mi intención, gritó. Tomé un sedante de mi botiquín, y se lo inyecté a través del puerto. Esperaba que permaneciera consciente, pero al menos lo suficientemente calmado, como para contarme lo que había pasado a bordo de la estación. Leí el nombre en su traje, Frederick. Frederick, mírame. Necesito que me digas qué pasó aquí. Se calmó un poco tras la inyección. Luego, miró atentamente alrededor de la habitación, como si estuviera relatando los hechos que habían ocurrido. Intenté suicidarme. No sé por qué, yo no quería, pero las voces. Dios, las voces, no paraban de decirme que tenía que hacerlo, eran tan fuertes. Mi equipo me inmovilizó y me ató, pero no le sirvió de nada. Lo siento mucho. Volví a mirar a los tripulantes muertos que había por el suelo. Si habían conseguido atarle antes de morir, ¿quién los había matado? ¿Y los demás? Empezaron a matarse entre ellos, pero no fueron ellos. Las cosas, los cambiaron, los obligaron a hacerlo. Sus divagaciones eran solo semicoherentes, pero la última afirmación despertó mi morbosa curiosidad. ¿Quiénes? Las cosas. Vinieron de la nave, ni siquiera las vimos, pero estaban ahí. Se metieron en nuestras cabezas, nos obligaron a hacerlo. Lo siento, por favor, tienes que creerme. Siguió divagando durante un par de minutos. Le hice un gesto a Derek para que lo durmiera. El pánico solo empeoraría las cosas. Si teníamos la más mínima posibilidad de llevarlo sano y salvo a la estación, había que sedarlo. No te preocupes, Frederick. Te sacaremos de aquí. Te lo prometo. Trajimos una camilla para sacarlo. El resto de la tripulación era una causa perdida, demasiado destruidos para caber en sus trajes. No tuvimos más remedio que dejarlos atrás. Subimos a nuestro vehículo, e inmediatamente recibimos una transmisión de las bases principales. Vehículo de avanzada, me reciben. Hemos contactado con la estación 12, hay múltiples bajas, pero traemos a un superviviente. Preparen la bahía médica. Hemos perdido contacto con las estaciones 4, 6, 8 y 9. Estamos leyendo múltiples firmas de calor en la superficie, regresa a Ares inmediatamente. ¿Qué está pasando? Hubo una breve pausa mientras esperaba la siguiente transmisión. Ares, ¿estás ahí? Entonces, dijeron las palabras que más había temido, desde que me asignaron al proyecto. Una simple frase que pensé que estaba a años de hacerse realidad. Están aquí. Atamos al tripulante herido a nuestro vehículo, asegurándonos de que no se resbalara mientras regresábamos a toda velocidad a la base. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo pueden estar aquí?, preguntó John por radio. No hubo respuesta. Ares. Conducir por la luna no era tarea fácil a altas velocidades. Con los cráteres era un viaje lleno de baches, y el polvo siempre presente aumentaba el riesgo de deslizamiento mientras maniobrábamos hacia la base. Vehículo de avanzada, estamos iniciando el bloqueo. El hangar 2 permanecerá abierto hasta que lleguen, pero te pondremos en cuarentena. Entendido, llegaremos en 10 minutos. Oteé nerviosamente el horizonte, buscando cualquier señal de movimiento. Fuese lo que había dentro de esas cápsulas, habían matado a toda la tripulación a bordo de la estación 12. Vimos más por el camino. Cada uno de ellos tenía forma de diamante, eran contenedores negros como la obsidiana, hechos de un material extrañamente brillante. Estaban cubiertos de sacos parecidos a ampollas, la mayoría rotos, pero algunos aún intactos, palpitantes y crispados. Parecían casi húmedos, pero cualquier líquido debería haberse evaporado inmediatamente al chocar con el duro vacío del espacio. Estacionamos fuera del hangar, y llevamos a Frederick hasta una de las esclusas de servicio. En el interior, nos encontramos con el estridente sonido de una alarma, y un juego de cápsulas de aislamiento para cada uno de nosotros. Al otro lado de la esclusa estaba mi supervisor. Vamos a necesitar que todos ingresen en las cápsulas, mientras descontaminamos la sala, ordenó nervioso. Lance Henderson era una persona anormalmente tranquila, incluso en los momentos más estresantes. Por eso, verle al borde del pánico, me alertó de la verdadera gravedad de la situación. Lance, es verdad, están realmente aquí. Asintió sombríamente. No hacía falta decir ni una palabra más. Entonces supe que los próximos 2 días decidirían no solo nuestro destino, sino el del resto de la humanidad. Después de meternos en las cápsulas de aislamiento, se prepararon para trasladarnos a la bahía médica. ¿Tenemos alguna grabación de las estaciones? Lance negó con la cabeza. La mayor parte se corrompió después de que las cápsulas aparecieran en la superficie de la luna.
Estamos intentando restaurarlo, pero no tengo demasiadas esperanzas. Te avisaré en cuanto encontremos algo, dijo. Me pondré en contacto contigo pronto. Haz lo que te digan los médicos. Los médicos nos llevaron a mi equipo de seguridad y a mí, a una habitación aislada. Frederick, que había sufrido heridas graves en el cuello, fue puesto en una habitación separada junto a nosotros. Era un centro de investigación, lo que significaba que tenía paredes de cristal para la observación. No había intimidad mientras nos desnudábamos y nos poníamos ropa estéril. Será mejor que lo aten, no es el mismo, dijo John mientras los médicos ponían a Frederick en la cama. Para cuando nos pusieron en cuarentena, todo Ares estaba completamente cerrado. Cualquiera que estuviera fuera de la base principal, estaba solo. Detrás de nuestras paredes de cristal, podíamos ver a los miembros de la tripulación corriendo aterrorizados, cada uno tratando de cumplir con sus obligaciones a un ritmo récord. Mientras tanto, las alarmas seguían sonando. Gritaban órdenes por los altavoces, y no podíamos hacer otra cosa que esperar, inútilmente aislados. Lance me llamó por radio para informarme de la situación. Rick, tendremos los resultados de tus pruebas en 1 hora más o menos. Mientras tanto, estamos tratando de establecer contacto con alguien fuera de la base principal. Si todavía están vivos ahí fuera, tenemos que encontrar una manera segura de traerlos dentro. ¿Ha respondido alguien? No, pero hemos detectado múltiples firmas de calor en la superficie. Algunas de ellas coinciden con los transpondedores de la tripulación, pero... Se interrumpió. ¿Pero qué? Son demasiados. No tenemos tanta gente estacionada en la luna. Son ellos. Dije, con la voz llena de derrota prematura. Sí. Hemos recuperado algunas imágenes de la estación 12. Te enviaré los archivos. Me volví hacia el ordenador montado en la pared, e introduje mis credenciales. Un único archivo de videograbación se había cargado en mi perfil, unos minutos de imágenes recuperadas. Le di al play y me preparé para lo peor. Lo que nos recibió fue una vista aérea del interior de la estación 12, solo 1 hora antes de que entráramos. La tripulación se relajaba en su zona de ocio, bromeando y esperando a que terminara su turno. Enseguida reconocí a Frederick, de pie en un rincón, extrañamente callado. Parecía concentrado en algo que no se veía en la cámara. ¿Escuchas eso?, preguntó. La tripulación se quedó en silencio, y todos escucharon atentamente el silencio de su entorno. ¿Oír qué? No lo sé. Suena como... Sin terminar la frase, Frederick tomó un bolígrafo de una mesa cercana, y empezó a pincharse en el cuello. La sangre brotó de la herida, y la tripulación se apresuró a inmovilizarlo. ¿Qué estás haciendo? Deja de hacer eso. Déjame, tengo que hacer esto. Frederick gritó en protesta. Trae las malditas cremalleras. Jefe, hay algo afuera. ¿De qué estás hablando? Después de atar a Frederick a la pared, la tripulación se reunió para mirar por la minúscula ventana. Todos conmocionados por lo que veían. Tras un minuto de incredulidad, su jefe tomó la radio para alertar a Ares del objeto no identificado. Ares, aquí estación 12. Hemos encontrado algo en la superficie de la luna. No creo que sea de origen lunar. En respuesta, solo se oía estática. Maldición, la radio se está cortando. Robí, ¿podrías comprobar la conexión? Sin responder, el tripulante se acercó a su jefe y le clavó un destornillador. Uno de los otros levantó su arma en un intento desesperado de desescalar la situación. Suelta el destornillador, ordenó. Pero, en lugar de ayudar, volvió su arma contra sí mismo. Con cara de confusión y sin dudarlo, se disparó en la pierna. El resto del equipo se dispersó en desorden, algunos intentando ayudar a su jefe, mientras otros querían arrebatarle el arma a su compañero. El hombre del destornillador ya había matado a su jefe, y se había vuelto hacia sí mismo. Procedió a apuñalarse repetidamente el abdomen, llorando mientras lo hacía. Uno a uno, todos cayeron en la misma locura. En pocos minutos, todos los miembros de la tripulación habían sucumbido a sus heridas. Todos menos Frederick, que había sido atado a la pared, justo a tiempo para salvar su vida. La grabación se cortó bruscamente, y todos nos quedamos mudos ante la pantalla vacía. ¿Y las otras estaciones?, preguntó John. Queremos presenciar eso otra vez. Mientras discutíamos la innegable realidad de una invasión que se avecinaba, empezamos a oír jadeos procedentes de la habitación de Frederick. Se estaba despertando, afortunadamente atado a la cama. ¿Dónde estoy?, preguntó. Estás a salvo, Frederick. El doc está en camino, solo mantén la calma. Maldición, están todos muertos. Se enfurruñó.
Deberíamos haberle dado más sedantes, dijo John. ¿Dónde está el maldito Doc? El médico jefe de Ares era un neurocientífico de edad avanzada. El novato, Daniel, sería su nuevo aprendiz. Cuando el Doc acabara jubilándose, él tomaría el relevo, elegido específicamente para el trabajo. Ambos llegaron junto a Jennifer unos minutos después. Le contamos lo sucedido, y se vistió para entrar a examinar a Frederick. Lance regresó por fin después de patrullar la zona. Había cerrado toda nuestra sección, y había puesto guardias en cada esclusa, por si algo se colaba. El personal era escaso, pero cada empleado, guardia o científico, había sido entrenado para hacer frente a situaciones como esta. Doctor Livingston, ¿le informaron sobre el paciente?, preguntó Lance. Sí, estoy al corriente de la situación, afirmó con naturalidad. Daniel, acompáñame adentro. Vamos a tener que acortar tu entrenamiento. Siempre he pensado que la experiencia práctica es lo mejor. Juntos entraron en la habitación aislada. Jennifer montaba guardia afuera, lista para intervenir si Frederick volvía a caer en la psicosis. Lo que siguió fue un aluvión de preguntas incómodas, pero necesarias. Frederick, que había intentado suicidarse solo unas horas antes, estaba sin duda conmocionado por la experiencia, pero el trance en el que había estado hace tiempo que había pasado. A mitad del examen, otra alarma sonó en la base. Brecha atmosférica en la sección 9. Todo el personal debe evacuar la zona inmediatamente. Lance buscó inmediatamente su radio, exigiendo una explicación. Sección 9, aquí el jefe de seguridad Henderson. ¿Qué demonios está pasando? Alguien acaba de volar una de las malditas esclusas, gritó una voz desde el otro lado. Se llevaron explosivos de la fábrica. ¿Quién? No lo sé. Rastreamos un transmisor de la estación 7. Intentamos contactar con ellos por radio, pero nos ignoró. ¿Está sellada la brecha?, preguntó Lance. Sí, pero la mitad de mi equipo murió en el vacío. El resto estamos a punto de ponernos los trajes, por si falla el sellado, pero no sé. Hizo una pausa, y se oyó un fuerte martilleo a través de la radio. Dios mío, están entrando. Todo el mundo, salgan de... Lo que siguió fue un vago sonido de choque, antes de que la llamada se interrumpiera. Maldita sea, tengo que irme. Jennifer, quédate aquí, y ayuda al doctor, dijo Lance. Voy contigo. Necesitarán toda la ayuda posible, argumentó ella. ¿Y qué hay de nosotros?, pregunté. Lo siento, Rick. Tienes que permanecer en aislamiento hasta que lleguen las pruebas. No te preocupes, vendrán a dejarte salir lo antes posible. Los dos corrieron por los largos pasillos hacia la sección 9, mientras nosotros permanecíamos atrapados sin posibilidad de ayudar. Daniel y el Dr. Livingston terminaron de examinar a Frederick, y pidieron que se apresuraran a hacernos las pruebas. Pasaron 20 agonizantes minutos, mientras esperábamos cualquier novedad sobre la situación. Lo único que nos acompañaba era el ruido ocasional que resonaba en el casco exterior del Ares. A través de la radio, pude oír peticiones de seguridad adicional procedentes de varias secciones de Ares. Era una llamada a la que nadie tenía capacidad de responder, y me sentí completamente inútil atrapado en el aislamiento. Entonces, oímos el sonido de múltiples pasos corriendo por el pasillo. «Quédate conmigo», gritó Jennifer. Pasaron corriendo junto a nosotros, llevando 2 camillas. En una de ellas yacía Lance, sangrando profusamente por múltiples heridas de bala en el abdomen. Jennifer, ¿qué pasó?, pregunté conmocionado. Me ignoró, y llevaron a los heridos a una sala aparte. Aunque no podíamos verlos directamente, podíamos oír el horror absoluto en sus voces, mientras intentaban inútilmente detener la hemorragia. Era un caso perdido, y por experiencia, sabía que Lance no sobreviviría. Solo unos minutos después, se había desangrado. Jennifer se acercó a nuestra habitación, mirándome a través del cristal. Tenía los ojos enrojecidos por una mezcla de pánico y desesperación. «Yo lo maté», tartamudeó. «¿Qué hiciste?». «Se volvió loco», continuó. «Estábamos investigando el sello roto. Incluso con el casco asegurado, algo lo atravesó. Todas las personas que no habían salido de la sección 9 murieron al instante». «¿Cuántos?». 37. Sollozó un momento antes de continuar. Sus manos cubiertas de sangre temblaban visiblemente por la terrible experiencia. Mientras nos equipábamos, Lance dijo que había oído algo. Yo ya me había puesto el casco, y no pude oír de qué hablaba, pero entonces él. Se oyó otro fuerte estruendo, seguido de una alarma. Lo que estaba matando a nuestra gente, estaban entrando en la estación.
disparó a los otros, a quemarropa, y me habría matado a mí también. No tuve elección, tuve que defenderme. Solo quería detenerle, pero la primera bala ni siquiera le inmutó. Seguí apretando el disparador. Yo lo maté, fui yo. Lo siento mucho. No tuvimos oportunidad de continuar la conversación antes de que los médicos vinieran a dejarnos salir. Incluso sin resultados concluyentes de las pruebas, nos habían ordenado evacuar la zona. Toda la tripulación a bordo del Ares estaba entrando en la sección 5, el núcleo central y más seguro de la estación. Cierran todas las puertas en 5 minutos, tenemos que irnos ya, ordenó uno de ellos. Sin tiempo para vestirnos, empezamos a correr hacia la sección 5, listos para luchar contra cualquier criatura que hubiera entrado en la estación. No lo entiendo, se suponía que no iban a estar aquí hasta dentro de 5 años. ¿Cómo es posible?, preguntó Jennifer. Ni idea. No tiene ningún sentido. En nuestro camino, pasamos por numerosas secciones cerradas, todas invadidas, y su atmósfera reemplazada por un vacío que albergaba poco más que polvo, y los cadáveres de nuestra tripulación fallecida. Mi radio emitía múltiples llamadas de socorro, pero no podíamos hacer nada para ayudar a ninguno de ellos. Lo único que podíamos hacer, era esperar que el mayor número posible de personas llegara a la sección 5, donde organizaríamos una lucha contra los invasores. Rick, ¿estás ahí? Por favor, responde, dijo una voz por la radio. Reconocí la voz. Pertenecía a uno de los guardias de seguridad más veteranos, Brandon Clifford. Estoy aquí, vamos de camino a la sección 5. Estás a salvo. Olvídate de la sección 5. Necesitamos que usted y el Doc vengan al laboratorio principal inmediatamente. ¿El laboratorio? ¿Por qué? Se detuvo un momento, dejando escapar una risa. Tenemos a uno de ellos. Con un gasto de billones de dólares, Ares había sido el proyecto más caro jamás emprendido por la humanidad. En comparación, el coste de la Estación Espacial Internacional era insignificante, pero su finalidad lo merecía. Nuestro objetivo era sencillo, salvar a la humanidad de una invasión inevitable, prevista desde principios de los 70, y para la que llevábamos décadas preparándonos. A pesar de nuestros esfuerzos, los invasores solo tardaron unas horas en acabar con nosotros. De un solo golpe, habían desactivado toda nuestra red de defensa de la estación, matado a más de la mitad de nuestra tripulación, y la siguiente en su lista, era la Tierra. Brandon Clifford ya había reunido un equipo de médicos e ingenieros, en los laboratorios de la estación 3. Pero, con la mitad de la estación ocupada por el vacío, llegar hasta allí sería una tarea difícil. En lugar de arrastrarnos por el sistema de ventilación independiente, nos equipamos y atravesamos directamente las secciones cerradas. Armas en mano, y los ojos bien abiertos en busca de enemigos, nos dirigimos lentamente hacia el laboratorio, rezando para que el alienígena muerto pudiera proporcionarnos las respuestas que tan desesperadamente buscábamos. ¿Así que lo mataron?, preguntó Jennifer. Eso espero. Dudo que tengamos medios para interrogarlo, respondí. Además, es hora de vengarse. Ellos acabaron con la mitad de nuestra tripulación, sin pensarlo 2 veces. Intervino John. Cuando por fin llegamos a la estación 3, nos encontramos con unas pesadas puertas metálicas. Eran lo bastante fuertes como para soportar el vacío del espacio, y capaces de anular la potencia de una explosión nuclear. Tenían que activarse manualmente, y solo podían abrirse desde dentro. Brandon, ¿estás ahí?, pregunté por radio. Rick. Sí. Tengo a mi equipo de seguridad conmigo. ¿Podrías abrir la puerta? Una esclusa separaba el laboratorio del resto de la estación 3. Había sido construido en las primeras fases de la construcción de Ares, y funcionaba más como una minúscula estación que como parte del proyecto principal. Por suerte, había sido capaz de mantener una atmósfera a pesar de las numerosas brechas. Se trataba de una enorme estructura en forma de cúpula, dividida en varios microlaboratorios. Cada uno de ellos había sido sellado, escondido, y distribuido a diferentes equipos de investigación, que operaban aislados unos de otros. Al final, había una sala de autopsias. Se había utilizado para estudiar los efectos de la baja gravedad en el cuerpo humano en descomposición, pero ahora sería un lugar para la disección alienígena. Livingston y Daniel habían llegado con un equipo de ingenieros, justo a tiempo para escapar de la brecha en la atmósfera. Les gustara o no, estaban atrapados en el laboratorio, sin trajes suficientes para sacarlos a todos. Brandon se reunió con nosotros en la entrada. Tenía un enorme corte en la cara que le había desgarrado el ojo izquierdo, y estaba cubierto por un tosco vendaje. Nos guió hacia la sala de autopsias. En uno de los rincones vi una pila de cadáveres.
Aunque no los conocía personalmente, los reconocí como el personal de mantenimiento del laboratorio. ¿Qué les ha pasado? Estaba escoltando al Dr. Livingston y a su ayudante hasta aquí, asegurándome de que ninguno de los invasores los atrapara. Al llegar aquí, uno de los tripulantes se quejó de un fuerte ruido. Antes de que pudiera interrogarlo, sacó una navaja y me golpeó en la cara. Intenté escapar, pero apuñaló a sus compañeros, y no tuve más remedio que dispararle. ¿Y los otros? Dije mientras señalaba sus ojos arrancados y sus gargantas cortadas. Tomaron la navaja y empezaron a mutilarse. No pude detenerlos, respondió sombríamente. No fue hasta que la adrenalina me golpeó, antes de que me diera cuenta de esa maldita criatura de pie en el pasillo. Ni siquiera puedo explicarlo, solo echa un vistazo a esa cosa. Entramos en la sala de autopsias. Allí, sobre la mesa, yacía una enorme criatura. Aunque tenía vagos rasgos humanoides, como brazos y piernas, eran enormemente desproporcionados para lo que funcionaría en la Tierra. Su piel era enfermiza, de un blanco pálido, y estaba cubierta de una sustancia mucosa. Los brazos le llegaban mucho más allá de las piernas, que estaban partidas por la mitad. En lugar de ojos, orejas y boca, la cabeza estaba cubierta de profundas y oscuras cavidades. Había múltiples agujeros de bala en su masa central, lo que supuse que era la causa de la muerte. Pero, a pesar del rifle de alto calibre utilizado, no había heridas de salida. ¿Está muerto?, preguntó Jennifer nerviosa. Ni idea, respondió Livingston. Su temperatura no ha cambiado y no parece sangrar. Nuestro único consuelo es que no muestra ningún tipo de capacidad de respuesta. Volví a mirar a Brandon, que trataba de lidiar con su ojo perdido. Entonces, ¿qué le pasó exactamente? La cosa estaba vagando por el pasillo, cubierta de una extraña película viscosa. No me detuve a hacer preguntas. Solo le disparé 2 malditos cartuchos para derribarlo. Echó otro vistazo a los agujeros de bala. Las heridas parecían extrañamente limpias, y las balas del interior se habían desvanecido aparentemente, como si la criatura simplemente las hubiera digerido. ¿Qué opina, Doc?, preguntó Brandon. Murmuró algo para sí mismo. Es una criatura extraordinaria. Tengo mis teorías, pero necesitaría abrirla para estar seguro. Entonces, ¿qué esperas? Hazlo, sugirió Brandon con firmeza. Esto no es algo que se pueda abrir con un bisturí. Su piel es demasiado gruesa. Además, primero vamos a escanearlo. La criatura debía medir 3 metros, y pesaba tanto como todos nosotros juntos. La subimos a una mesa portátil, y la empujamos lentamente hacia el escáner. Una vez dentro, Livingston no dudó en poner en marcha la máquina. Se oyó un fuerte zumbido, cuando la máquina empezó a tomar imágenes. ¡Maldición!, exclamó Livingston cuando el ordenador generó las imágenes. Para el ojo inexperto, solo parecía una enorme llamarada, que ocupaba la mayor parte de la pantalla. ¿Qué es eso?, pregunté. Un estallido, ocurre cuando hay metal en el camino de una radiografía, explicó Daniel. Han puesto algo dentro de la cabeza de esta criatura y vamos a extraerlo, continuó Livingston mientras se apresuraba a recoger algunas herramientas. Regresó instantes después con un picahielos y un martillo. Sin pensárselo 2 veces, empezó a excavar en el cráneo de la criatura. Aunque la piel era inmensamente gruesa, no parecía contener ningún hueso. Al poco tiempo, sacó una pequeña caja de metal. ¿Qué es?, le pregunté. Tendría que desmontarla para estar seguro, dijo Livingston mientras se acercaba a unos ordenadores. Pero parece extrañamente primitivo, quizá. Antes de que pudiera terminar la frase, un sonido agudo salió de los altavoces. Caímos al suelo, agarrándonos los oídos. Brandon, pensando en sus pies, corrió a agarrar el dispositivo de las manos de Livingston. Lo tiró al suelo y empezó a pisotearlo. Cuando la caja metálica se hizo añicos, el sonido cesó por fin. ¿Por qué has hecho eso?, preguntó Livingston furioso. Porque era ruidoso, replicó Brandon. Livingston recogió las piezas rotas y fue a inspeccionar el aparato. Mientras tanto, Daniel repitió la tomografía, esta vez sin interrupciones. Esperamos impacientes mientras la máquina daba vueltas alrededor de la criatura sin vida, produciendo lentamente una imagen que yo no tenía la educación adecuada para comprender. Esto es increíble, murmuró Daniel para sí, mientras observaba al alienígena. Livingston se unió a él, y juntos lanzaron una plétora de tecnicismos médicos que ninguno de nosotros podía entender. Después de unos minutos de discutir la anatomía de la criatura, empezaron a preocuparse. Corrieron hacia la radio y la desconectaron rápidamente,
antes de silenciar todos los altavoces de la sala. Apaguen sus radios, ordenó Livingston. El laboratorio se sumió en un silencio ensordecedor, y todos esperábamos una explicación lógica por parte de los médicos. Sonido, así es como lo hacen, dijo Daniel con una extraña mezcla de emoción y horror en la voz. Así es como ponen a la gente en trance. Engañan a la gente para que se mate a sí misma, y a los que la rodean, apareciendo como voces dentro de sus cabezas. Livingston siguió estudiando el aparato, tratando desesperadamente de averiguar su propósito. Es un transductor, dijo de repente. Convierte el sonido en ondas de radio. Probablemente así es como se comunican en el vacío. También significa que podrán interferir nuestros propios canales de comunicación. ¿Crees que podrían usarlos contra nosotros? Él asintió. Estas cosas no se parecen a nada encontrado en la Tierra. No tienen un sistema nervioso centralizado, ni necesitan un corazón para bombear sangre a través de sus cuerpos. En todo caso, se parecen más a los insectos que a los mamíferos. Excepto que cada órgano vital parece estar diseminado por toda su masa. Por eso es tan difícil matarlos. Lo único efectivo para contraatacar sería con fuego. Hizo una pausa, mirando a la criatura una vez más. Tenemos que congelarla. Asegurarnos de que no despierte. Colocamos a la criatura sobre una mesa, y empezamos a empujarla hacia el congelador. Podía bajar las cosas a unos pocos Kelvin del cero absoluto, una temperatura que podía impedir incluso el movimiento de los átomos. Tenemos que advertir a los demás, dijo Jennifer. Envía un aviso a la estación 5, pero que sea breve. Mientras intentábamos meter a la criatura en el congelador, noté que se retorcía. Brandon se quedó inmóvil. Déjame, repetía una y otra vez. El alienígena volvió a moverse, sin fuerzas para levantarse, pero claramente no estaba muerto. Está en mi cabeza. Sácalo, gritó mientras se apuntaba a la sien con el arma. Me lancé hacia él, intentando inmovilizarle el brazo. En el proceso, disparó accidentalmente una bala, que rebotó en el suelo y alcanzó a Livingston en la pierna. Mientras intentaba someter a Brandon, dos de los otros guardias cayeron en la locura. Sin apenas vacilar, tomaron cualquier objeto afilado que encontraron, y empezaron a cortarse el cuerpo, desangrándose rápidamente. Brandon me derribó, pero el arma se había deslizado lejos, para que ninguno de los dos pudiéramos alcanzarla. En lugar de luchar contra él, tomé una botella de alcohol isopropílico y empapé al alienígena. Antes de que nadie pudiera impedirlo, encendí el alcohol y prendí fuego al monstruo. A pesar de estar ardiendo, no soltó el agarre que tenía sobre nuestra tripulación. Brandon, junto con los ingenieros, se apresuraron a abrazar a la criatura en llamas, prendiéndose fuego ellos mismos en el proceso. El sistema de rociadores empezó a expulsar una malla de hielo seco de carbón dióxido, pero con la tripulación en llamas, prendiendo fuego a todo lo que tocaban, apenas sirvió de nada. A pesar de nuestros esfuerzos, el laboratorio pronto desaparecería. Mientras tanto, Daniel había intentado detener la hemorragia de la pierna de Livingston, pero resultó ser un esfuerzo inútil. Es su arteria femoral. No puedo detenerla, dijo Daniel. Para entonces, se habían activado las medidas secundarias para sofocar el incendio. Eso significaba que todo el oxígeno sería succionado del laboratorio y expulsado al vacío del espacio. Normalmente, no sería un problema, pero con la totalidad de la estación 3 sin atmósfera, significaba que teníamos que vestirnos. Tenemos que llegar a la estación 5, inmediatamente. Jennifer, ¿lograste comunicarte con ellos? No responden, dijo en pánico. Al no tener tiempo para idear un plan mejor, me apresuré a vestirme con el resto de la tripulación. Solo teníamos 2 minutos antes de que los niveles de oxígeno bajaran a niveles fatales. Espera. Livingston gritó. Su rostro se había vuelto pálido por la pérdida de sangre, y yo podía decir fácilmente que estaba a solo unos momentos de la muerte. Tienen que desactivar las radios. Es solo cuestión de tiempo que descubran cómo interceptar nuestros canales. Significaba que estaríamos caminando, con poco o ningún conocimiento de la situación, incapaces de comunicarnos entre nosotros. A pesar de la horrible situación, todos sabíamos que tenía razón. ¿Qué hay de ti? Todos sabemos que estoy acabado. Miré a los restos en llamas de mi antiguo equipo de seguridad. John y Jennifer aún intentaban apagar el fuego, pero ya era demasiado tarde. ¿Cómo se supone que vamos a detenerlos? No pueden, dijo Livingston, su voz se debilitaba con cada palabra. Pero tienen que avisar a la Tierra. Que tengan una oportunidad de luchar.
Nos equipamos a un ritmo sorprendente, y nos preparamos para desbloquear las puertas del laboratorio. La esclusa estaría sellada hasta que se apagara el fuego, lo que significaba que teníamos que ver cómo se asfixiaba Livingston antes de poder salir al exterior. Jennifer tomó una pizarra del tamaño de un papel, que nos permitía comunicarnos incluso sin contacto por radio, pero la idea de salir ahí fuera sordo, seguía aterrorizándome. No dejes que esto sea en vano. Jadeó Livingston mientras se bombeaba el poco aire de la habitación. Segundos después, se quedó en silencio en el suelo. Es hora de irnos, dije a los supervivientes restantes, mientras desbloqueábamos las puertas. La muerte se había convertido rápidamente en una fatídica compañera en nuestra misión, pero si podíamos avisar a la Tierra, valdría la pena. Hay muchas ideas equivocadas sobre la muerte, que se encontraría uno si se enfrentara al vacío del espacio. Si a un astronauta le fallara el traje y quedara expuesto al vacío, ¿cuánto tardaría en morir? ¿Le serviría la sangre, o solo explotarían sin nada a su alrededor, que pudiera soportar la presión interna del cuerpo? Tal vez morirían congelados. Afortunadamente, no es el caso. El cuerpo puede soportar mucho más de lo que uno podría pensar. Los líquidos no hierven si están dentro de un sistema cerrado, ni nada puede congelarse rápidamente. El calor no puede escapar fácilmente de nuestro cuerpo sin algo hacia lo que conducirlo. En realidad, la muerte de un astronauta en el espacio es un proceso horrible, pero rápido. Una vez enfrentado a la eterna oscuridad del espacio, no queda ninguna esperanza de supervivencia. Solo hay unos pocos orificios naturales en el cuerpo humano. Primero, se succiona el aire de los pulmones, por mucho que se intente aguantar la respiración, es una tarea inútil, y se colapsan en un segundo. A continuación, se expulsa todo el contenido que antes pasaba lentamente por el tubo digestivo. Tras unos 15 segundos de exposición, pierdes el conocimiento, no sin antes sentir cómo te hierve la saliva de la boca, y se te rompen los vasos de los ojos. Luego, con los pantalones sucios y la mente desvanecida, tu cuerpo se asfixia, y tu cuerpo está destinado a vagar por el espacio, incapaz de pudrirse hasta el fin de los tiempos. Estos eran los pensamientos que preocupaban mi mente, cada vez que me ponía el traje para cualquier actividad. Solo que entonces, el territorio hostil no sería el espacio, ni la superficie de la luna, sino nuestra propia base. Había quedado sumida en el vacío cuando los monstruos la invadieron, y solo podíamos rezar para que alguien más hubiera sobrevivido. Durante cualquier paseo espacial normal, tendríamos nuestros canales de comunicación para consolarnos mutuamente. Pero, con los invasores secuestrando nuestras radios para matarnos, no teníamos más remedio que deambular en silencio. Nada salvo una pequeña pizarra para transmitir mensajes sencillos. Los cuatro, rifles en mano, nos dirigimos hacia la estación 5. Había sido el centro principal para organizar una evacuación, pero tras la autopsia miserablemente fallida del primer invasor, perdimos el contacto. Temiéndonos lo peor, no pudimos hacer mucho más que comprobar cómo estaban. Jennifer garabateó algo en la pizarra y lo sostuvo frente a nosotros. Atajo. Por aquí. Al no poder responder, no tuvimos más remedio que seguir las órdenes de Jennifer. Nos condujo a través de una esclusa de servicio, que no se había utilizado desde la construcción de Ares, pero que al menos nos permitiría eludir la mayor parte de los pasillos plagados de alienígenas. Una vez fuera, en la superficie de la Luna, nos encontramos con docenas de nuevas cápsulas. Cada una había alojado a un invasor, pero no estaban a la vista. Mantuvimos los ojos bien abiertos, mientras nos acercábamos sigilosamente a la entrada de servicio de la estación 5. Nuestra teoría hasta el momento había sido que los invasores nos rastreaban a través de señales de radio, pero si aún podían encontrarnos sin ellas, seguía siendo una pregunta sin respuesta. Armas listas, escribió Jennifer en la pizarra mientras nos preparábamos para entrar. Contuve la respiración a la espera, ensordecido por el sonido del ventilador de mi traje. En las ocasiones intermitentes en que se detenía, podía sentir y oír mis propios órganos internos agitándose, los latidos de mi corazón acelerado y la sangre corriendo por mis arterias. Al abrir la esclusa, esperábamos un rápido flujo de aire escapando del compartimento central. Pero, nos encontramos con otro vacío. Sentí que se me caía el estómago al darme cuenta de que la estación 5 podría haberse hundido. Levantamos nuestras armas, listos para enfrentarnos a cualquier monstruosidad que hubiera al otro lado. Las puertas se abrieron, y lo que teníamos delante no se parecía en nada a Ares. Toda la sección había sido terraformada, y el aire había sido sustituido por un vacío. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecían restos carbonizados de carne azulada, y en el suelo yacían partes de cuerpos destrozados, que parecían pertenecer tanto a nuestra tripulación como a los alienígenas.
Revisé la sala en busca de una explicación, y rápidamente encontré un enorme agujero en el casco de la sección. En un último intento desesperado, alguien había volado la sección, con la esperanza de matar al mayor número posible de invasores, pero no hubo supervivientes. A pesar de sus heroicos esfuerzos, aún quedaban cientos de invasores vagando por el resto de Ares. Jennifer corrió al panel de control central, arrancándolo milagrosamente, mientras los demás asegurábamos la zona. Sin decir una sola palabra para llorar a nuestros amigos y compañeros, nos pusimos manos a la obra. Nuestra primera tarea sería contactar con el control de tierra, y alertarles de la amenaza de destrucción total que se avecinaba. Nuestras vidas parecían dolorosamente insignificantes, comparadas con el destino de la Tierra. Por desgracia, los pocos satélites que podíamos utilizar para contactar con casa, estaban fuera de alcance o habían sido destruidos durante la invasión. Sin ningún medio de comunicación, tendríamos que avisarles nosotros mismos, lo que significaba evacuar la estación. Pero, antes de cualquier intento de huida, teníamos que encontrar a cualquier superviviente que quedara a bordo de Ares. Yo rogaba internamente, que alguien hubiera escapado, pero en el fondo sabía que era poco más que una esperanza infantil. Intentamos rastrear cualquier señal de calor familiar a través del sistema. Era un proceso lento, para filtrar a los numerosos invasores, pero esperamos pacientemente, con la esperanza de que no nos encontraran. Había algunos miembros de la tripulación en la sección, que habían conseguido ponerse los trajes antes de la masacre. Daniel se acercó a cada uno y comprobó diligentemente si había señales de vida. Pero, al igual que el resto de la tripulación, habían perecido en la explosión. Hacer guardia sin ayuda de mi propio oído era una tarea horrible. Periódicamente echaba un vistazo a Jennifer, comprobando si había hecho progresos con el ordenador. A pesar de no poder verle la cara a través del casco, podía deducir por su lenguaje corporal que las noticias no serían buenas. Estaba perdiendo rápidamente el último gramo de esperanza que le quedaba. Tras unos dolorosos minutos, levantó la pizarra. 154 invasores, escribió. Me quedé mirándola con una mezcla de sorpresa y asombro, sin saber qué o cómo responder. En lugar de eso, me limité a señalar los numerosos cadáveres de la sección, con la esperanza de que entendiera lo esencial de mi pregunta. Limpió la pizarra y volvió a escribir un solo dígito. 0. Me encogí de hombros, como preguntando cuál sería nuestro siguiente plan. La fábrica, escribió como respuesta. La fábrica había sido nuestro centro de pruebas de armas, a unos pocos pasos de la base principal. En el momento de la invasión, hacía semanas que no estaba ocupada. Era solo una estación de investigación, utilizada en las raras ocasiones en las que teníamos que probar alguna tecnología nueva. A pesar de ese hecho, tenía varias naves de escape, pero lo que Jennifer quería con la estación, seguía siendo una pregunta sin respuesta. Como mínimo, podría no haber sido tomada. El hecho de que no se hubieran emitido señales de radio, desde allí en ausencia de tripulación, significaba que los alienígenas podrían haberla dejado en paz. Entonces, Jennifer se puso en pie y señaló frenéticamente la pantalla del ordenador. Al parecer, nuestra actividad en la sección 5 había atraído la atención de los invasores, que se dirigían directamente hacia nosotros. Inmediatamente emprendimos la retirada hacia la esclusa, con la esperanza de poder salir antes de que nos vieran. Por desgracia, llegamos demasiado tarde y las monstruosidades fueron demasiado rápidas. 5 de ellos entraron, mirándonos confusos. No parecían entender cómo podíamos resistirnos a sus hipnóticos sonidos y ondas de radio. Sin dudarlo, abrimos fuego contra ellos y retrocedimos lentamente hacia la salida. Cuando los invasores se dieron cuenta de que podíamos defendernos, cargaron contra nosotros a una velocidad impresionante. John se puso delante de nosotros y le metió 3 balas a uno de ellos con absoluta precisión. Pareció noquearlo, aunque solo fuera temporalmente, pero se detuvo el tiempo suficiente para que uno de ellos lo agarrara. John, grité tontamente, olvidando que no podía oírme. Era demasiado tarde. Apenas lo habían tocado, se apuntó con el arma y disparó. La bala le atravesó el abdomen, y la sangre salió a borbotones por el agujero, permaneciendo temporalmente en el vacío antes de empezar a hervir. Independientemente de la bala, el vacío lo mataría en menos de un minuto. No pudimos hacer otra cosa que seguir disparando mientras retrocedíamos hacia la esclusa. Incapaces de ayudarle, cerramos la esclusa, lanzándole una última mirada de lástima, mientras su sangre hervía en el duro vacío del espacio. Mira fuera de tu ventana. Contempla las bellezas del mundo, los árboles, el cielo, la risa de los niños. Caminan ignorando que su mundo puede acabarse en cualquier momento. Podría ocurrir en menos de un segundo, mientras duermen plácidamente por la noche, y ni siquiera se darían cuenta.
Imagínese, volviendo a casa del trabajo. Un breve destello llena el cielo, un instante de sorpresa, y luego, nada. El mundo se acaba, sin dejar rastro de vida. Así es como aparecería un estallido de rayos gamma, una vasta fuente de energía creada por estrellas en colisión, a millones de años luz de distancia. Por otro lado, un falso vacío podría extinguir toda la vida del universo con la misma facilidad. Colapsando bajo las reglas de la física, borrando todo lo que la humanidad ha sido o podría ser. No seríamos capaces de detenerlo. Llamaradas solares, agujeros negros, o incluso la inversión de los polos magnéticos. El universo es un vacío infinito, despiadado, horroroso y lleno de incertidumbre. Nuestro lugar en él es absolutamente insignificante. No somos más que parásitos en una burbuja hostil, a punto de estallar en cualquier momento. Pero, nunca nos tomamos un momento para apreciar nuestra suerte. Cada aliento puede ser el último, así que asegúrate de que merezca la pena. Esas fueron las palabras que pasaron por mi mente, mientras veía a John caer sin vida al suelo, muerto por sus propias manos. Eran palabras pronunciadas por mi antiguo profesor, un genio de personalidad nihilista que se aseguraba de que todos supiéramos lo frágil que es la vida. John había dado su vida por nosotros, manteniéndose firme mientras los alienígenas nos atacaban. Pero, solo necesitaron un simple toque para acabar con su existencia. Esa imagen, el miedo y la sorpresa, se habían quedado grabados en mi mente para siempre. Corrimos a través de la esclusa, sellándola en nuestro camino, para asegurarnos de que nada más pudiera pasar. Una vez de vuelta en la superficie de la Luna, tuvimos que rodear a Ares, y viajar 3 horas solo para llegar a la fábrica. Ni siquiera podíamos utilizar un vehículo, no fuera a hacer que nos detectara su sistema de seguimiento automático. Habían pasado 2 horas desde que iniciamos nuestros equipos, pero con nuestros modernos tanques, podíamos aguantar fácilmente 8 horas antes de quedarnos sin oxígeno, lo que nos dejaba un amplio margen de tiempo para ponernos en marcha. Si teníamos suerte, la fábrica aún tenía un sistema de soporte vital que funcionaba, a pesar de haber estado desconectada durante los 2 últimos años. Caminamos despacio, agotados por el combate y la posterior huida. A pesar de que la gravedad era solo una sexta parte, comparada con la de la Tierra, nuestros trajes dificultaban el movimiento, y en el proceso de huida, Jennifer había dejado caer la pizarra, dejándonos sin medio de comunicación. Hacía tiempo que la noche se había apoderado de la superficie de la Luna, sumiéndola en una oscuridad eterna. La pintoresca vista que la mayoría de los astronautas creen tener, con la Tierra brillando resplandeciente al fondo, no era la que nosotros teníamos el privilegio de presenciar. Ya que Ares estaba en la parte posterior de la Luna, tuvimos poco más que pequeños destellos llenando el cielo, apenas proporcionando suficiente luz para iluminar el paisaje oscuro y estéril ante nosotros. Si nada más, al menos la oscuridad podría proporcionarnos cobertura durante nuestra huida. Pasaron 2 horas, y nos fuimos acercando a la fábrica, con el camino apenas iluminado por nuestras débiles linternas, colocadas a propósito a baja altura para evitar ser detectados. Para entonces, apenas podíamos ver el pico de la torre de observación de la fábrica, y sabíamos que nos estábamos acercando. Mientras hacíamos una pausa para admirar la magnífica altura de la estructura, nos dimos cuenta de que algo surcaba el cielo, apenas visible en la oscuridad del espacio. Era otra cápsula de lanzamiento. Cayó, creando un pequeño cráter al impactar. Como las demás, tenía una cápsula negra como la obsidiana y múltiples ampollas enormes, cada una de las cuales parecía contener un invasor. Eché una última mirada a los demás, asegurándoles que nos mantendríamos firmes hasta el final. Sin ningún otro lugar al que huir, no teníamos más opciones. La primera ampolla reventó, y un líquido viscoso trató de escurrirse, hirviendo y evaporándose antes de llegar al suelo. Uno de los alienígenas se arrastró y se puso en pie. Sin dudarlo, abrimos fuego y le disparamos varias veces a la cabeza y al torso. Tras unos 15 disparos, por fin lo derribamos. Antes de que pudiéramos reaccionar, las 5 ampollas restantes se rompieron y salieron más monstruosidades. Esta vez, ni siquiera esperamos a que el líquido se disipara para empezar a dispararles. En la Tierra, el espectáculo habría sido lo bastante ruidoso como para romper los tímpanos y alertar al enemigo a kilómetros de distancia. Pero, en la Luna, el asesinato era un proceso silencioso. Cualquier sonido originado dentro de las recámaras de nuestros rifles era rápidamente sofocado al encontrarse con el vacío exterior. Lo único que podíamos oír eran las vibraciones que se propagaban por nuestros propios cuerpos, sacudiéndose violentamente con cada apretón del disparador. Con munición limitada, no tardamos en quedarnos sin ella. 2 alienígenas, ambos acribillados a balazos, seguían cargando contra nosotros. Golpeé a uno con la culata del rifle y lo tiré al suelo.
Seguí golpeándolo donde yacía, sin detenerme ni un segundo hasta que pareció poco más que un montón de carne picada. El segundo que logró imponerse a la lluvia de balas, embistió contra Daniel. Se agarró a su torso con sus enormes brazos. En un segundo, Daniel había caído víctima de su control, y apuntó su arma hacia sí mismo. No ocurrió nada, su arma estaba vacía. Una vez falló la primera opción, Daniel intentó desgarrar su traje espacial, una tarea imposible, por suerte desconocida para el alienígena. Tanto Jennifer como yo corrimos hacia la criatura, y la golpeamos contra el suelo, destrozando su horrible cuerpo con nuestros rifles vacíos, sin parar hasta que murió. Daniel había sido liberado, pero en el proceso, cayó inconsciente. Rápidamente investigamos su cuerpo inerte en busca de heridas o agujeros en el traje. Pero, aparte de su inoportuno sueño, parecía estar bien. Nos miramos, dándonos cuenta de que tendríamos que cargar con él el resto del camino. Nunca había agradecido tanto la baja gravedad. Poco después apareció el resto de la fábrica, una impresionante estructura llena de pasillos vacíos y experimentos fallidos, la mayoría clasificados por encima de mi propia autorización. Había sido abandonada tras el desarrollo de las estaciones. Eran lo mejor que nuestra tecnología podía ofrecer, y habían sido eliminadas en la primera hora de la invasión. Nuestro sistema de seguridad, la última esperanza de la humanidad contra un final inevitable, había sido destruido. Entramos por una esclusa, mientras yo llevaba a Daniel a la espalda. Lo que teníamos delante era una enorme red de pasillos, organizados de forma experta para mantener todo lo confidencial fuera de nuestra vista. En ausencia de un equipo de mantenimiento, la estación había quedado a oscuras, con solo una mínima cantidad de luces de emergencia para guiar nuestro camino. Por desgracia, el soporte vital se había desconectado en nuestra ausencia, lo que significaba que teníamos que depender del suministro de oxígeno, cada vez menor, que aún quedaba en nuestros trajes. La fábrica, al igual que Ares, había perdido su atmósfera. Por supuesto, había tanques de oxígeno repartidos por toda la estación junto a cada esclusa, pero seguiríamos confinados en nuestros trajes mientras trabajábamos. Tanto Jennifer como yo habíamos estado allí durante nuestra estancia a bordo de Ares. Pero, sospeché que ella sabía más de la estación que yo, ya que nos guió por los largos pasillos sin un ápice de duda. Tras varias vueltas y revueltas, acabamos en una enorme zona de control. Estaba oscuro y todos los sistemas habían sido desactivados para conservar la energía. Jennifer buscó en la sala y encontró rápidamente un bloc de notas y un bolígrafo. Los tomó y anotó una sola palabra: Faraday. Entonces, ella encendió su radio y yo recosté a Daniel en una de las sillas, asegurándome de que aún disponía de suficiente oxígeno. Con cierto temor, encendí mi propia radio, y por primera vez desde que salimos de los laboratorios de la Estación 3, pudimos hablar entre nosotros. Cada una de las estaciones principales está construida dentro de una jaula de Faraday. Nada puede entrar o salir sin estar conectado al ordenador central. Estaremos bien siempre que utilicemos los sistemas de radio de nuestros trajes, dijo Jennifer. ¿De acuerdo? ¿Te importaría decirme qué estamos haciendo aquí? ¿No deberíamos salir de la luna para avisar a la Tierra?, pregunté. No sé si podemos. ¿Por qué? Según los registros de vuelta a la Estación 5, 2 transbordadores intentaron evacuar, pero ninguno logró salir de la superficie. Estas criaturas deben estar rastreando nuestros sistemas. Pensé que tendríamos una mejor oportunidad aquí. ¿Tenemos alguna posibilidad? Ella suspiró. Tal vez, pero hay algo que tenemos que hacer primero. ¿Qué quieres decir? ¿Alguna vez te hablaron de un proyecto llamado El Último Recurso? Enseguida supe en qué consistía el proyecto. Era algo sobre lo que había leído durante mi iniciación, pero por aquel entonces habían sido poco más que rumores y susurros. Solo una teoría que ninguno de nosotros creía que llegaría a buen puerto. Daniel empezó a despertarse. Rápidamente se dio cuenta de que estábamos hablando y encendió su propia radio. Entonces, estamos hablando ahora. Estamos a salvo. Negué con la cabeza. Todavía no, pero aquí no nos oyen. Eso es un alivio, estaba a punto de volverme loco. Jennifer interrumpió. Nada de eso importa ya, es la hora. ¿Hora de qué? Daniel preguntó. Vamos a volar, Ares. Llegará un momento en que la última palabra será pronunciada, por el último ser humano que quede con vida. Un momento que nadie oirá y que el tiempo olvidará. Llegará un momento en que el amor muera y el último corazón deje de latir. Un último abrazo, antes de que la muerte nos separe, y un último beso para decir adiós. La humanidad, con todo lo que vale, perecerá como tantas otras especies antes que nosotros.
Lucharemos contra ello con uñas y dientes, pero sea como sea, acabará llegando nuestra hora. Llegará un momento en que toda esperanza parezca perdida. Pero no nos rendiremos, porque merece la pena luchar por nuestras vidas y las de nuestros seres queridos. Mientras nos preparábamos para nuestra última misión, relaté los acontecimientos del día anterior. Había algo que no me cuadraba. Llevábamos 50 años vigilando la invasión, pero no nos habíamos dado cuenta de su inminente llegada. No tiene ningún sentido, susurré para mis adentros, olvidando que todo sería transmitido a los demás. ¿Qué es lo que no lo tiene? Jennifer preguntó. Sus números. Contamos unas 150 firmas a bordo del Ares. Una fuerza extrañamente pequeña que llegó 5 años antes de lo previsto. ¿Cómo explicas eso? La nave que detectamos en 1970 era del tamaño de todo Estados Unidos, pero no está aquí. ¿Qué estás diciendo? Daniel intervino. ¿Y si esto es solo un grupo de exploración? ¿Y si aún faltan 5 años para la invasión principal? Si están todos confinados en Ares, y la volamos, debería darnos tiempo suficiente para llegar a la Tierra y avisarles. Mis palabras, aunque pretendían reconfortar, apenas animaron el ambiente. Si un grupo de exploradores acabó con lo mejor que teníamos para luchar contra ellos, me temo que estamos perdidos, respondió Jennifer. Al menos sabemos cómo funcionan. En todo caso, yo diría que es la mejor ventaja que podríamos haber conseguido. Tenemos que volver a la Tierra. Era un plan bastante sencillo en teoría, pero aunque consiguiéramos volar Ares, no aseguraría que todos y cada uno de los alienígenas murieran en la explosión. Entonces, ¿el último recurso, qué es? Daniel preguntó. ¿Sabes cómo Nikola Tesla trabajó en la transferencia inalámbrica de electricidad? Dijo Jennifer. Daniel asintió. Bueno, es como eso, pero convertido en un arma. Se suponía que era un dispositivo que dañaba irreversiblemente los sistemas eléctricos sobrecargándolos. Inofensivo para las personas, pero podía inutilizar cualquier estación enemiga. Desafortunadamente, tenía el efecto secundario de volar todo en pedazos. Así que lo reutilizamos como medida de último recurso si algo se apoderaba de Ares. Mejor que matar a todos con armas nucleares, supongo. No te preocupes, también tenemos de esas. Pero no nos matemos mientras tengamos una oportunidad, respondí. Al final, sabíamos que al menos uno de nosotros tenía que escapar, para enviar una advertencia a la Tierra. Si podíamos matar a alguno de esos bastardos en el proceso, sería una ventaja. Antes de poder disparar el arma, tendríamos que restablecer la energía de la fábrica. Jennifer se encargaría de esa tarea, y se dirigiría al sótano. Una vez allí, podría redirigir la energía de las estaciones vecinas, y canalizarla hacia el último recurso. Mientras tanto, Daniel y yo subiríamos a la torre de observación, desde donde podría controlarse el último recurso. Una vez activado y destruido Ares, nos retiraríamos al hangar principal y rezaríamos para que alguna de las lanzaderas de escape siguiera funcionando. No muramos hoy, dijo Daniel. Una vez que salgamos de esta sala, ya no podremos comunicarnos. Si secuestran nuestros canales, estamos perdidos. Tenemos que mantener un silencio de radio total durante las próximas horas, pase lo que pase, ordené. Asintieron y apagaron rápidamente sus radios. Era hora de volver a entrar en el vacío silencioso del exterior. Apenas apagué mi propia radio, me arrepentí de no haber dicho palabras de consuelo. Por lo que sabía, podrían haber sido nuestras últimas palabras. Salimos de la sala de control, equipados con poco más que papel y bolígrafos. Jennifer corrió al instante hacia los niveles inferiores, mientras Daniel y yo nos dirigíamos al ascensor que subía hacia la torre de observación. Como no había electricidad, el ascensor no funcionaba, por lo que tuvimos que subir por la escalera del propio pozo. Fue una subida agotadora, a pesar de la baja gravedad. Avanzamos lentamente, pero decididos a salvarnos a nosotros mismos y a la Tierra, al final lo conseguimos. Daniel me miró sin saber qué hacer. Tenía la cara mojada de sudor, tanto por el nerviosismo como por el agotamiento. Le di una serie de instrucciones básicas, qué interruptores debían estar encendidos y cuáles apagados. Siguió las órdenes con diligencia, mientras yo empezaba a reprogramar el arma. Aunque sus funciones básicas estaban activas, tuvimos que esperar a que Jennifer volviera a encenderla para poder iniciar la secuencia de disparo. Pasó rápidamente media hora y empecé a ponerme nervioso. 10 minutos más y estaba a punto de ir a buscarla. Mientras anotaba una explicación para Daniel, noté que una de las luces se encendía, alertándonos de que la energía había vuelto. Sin dudarlo, iniciamos la secuencia de disparo y contamos los segundos que faltaban para la activación.
Incluso desde la torre de observación, apenas podíamos ver el pico de Ares, un lugar donde se habían perdido cientos de grandes vidas, y billones de dólares sin importancia. Todo había sido en vano. Entonces el arma finalmente se cargó. Listo. Anoté en un trozo de papel. Asintió y disparamos el arma. Por un momento, temí que Ares estuviera demasiado desprovisto de oxígeno para encenderse en la explosión, pero estas dudas se sofocaron rápidamente, cuando una enorme explosión surgió en el horizonte. Toneladas de escombros salieron disparados de la superficie de la Luna, con potencia suficiente para escapar de la órbita. Unos segundos después, el suelo retumbó bajo nosotros. Las ondas de choque no podían viajar por el vacío, pero la propia explosión había sido suficiente para sacudir el suelo. Maldición. Pude ver que decía Daniel en silencio. Intenté escanear el área en busca de señales de calor y radio identificables. Pero, tras la explosión, solo pude obtener una imagen estática imposible de leer. No había forma de saber cuántos alienígenas habían sobrevivido a la explosión, pero sabía que, quedara lo que quedara, se dirigirían directamente hacia nosotros. Evacuamos la torre. Por suerte, el ascensor se había activado junto con el resto de la estación, lo que significaba que no teníamos que bajar. Fue una pequeña victoria, pero vino con la desventaja del restablecimiento de la atmósfera. Con la energía restablecida, sabíamos que era solo un momento antes de que los generadores del sótano produjeran una atmósfera efectiva. Pronto podríamos respirar y oír. Según todos los parámetros medibles, el tiempo apremiaba. El hangar de la fábrica estaba lleno de vehículos experimentales, la mayoría de los cuales solo se utilizaban para desplazamientos locales, y ninguno era útil para nuestra huida. A pesar de ello, la fábrica estaba equipada con varias lanzaderas de escape, 2 de las cuales aún estaban acopladas. En la Tierra, el combustible común solo dura entre 3 y 6 meses. El queroseno, en cambio, puede durar años sin degradarse, y la fábrica tenía de sobra. Una vez abajo, inicié el proceso de carga. Pero, Jennifer no estaba a la vista. Una vez iniciado el proceso de repostaje, me dirigí a un panel de control, y escudriñé en busca de cualquier señal de vida en los alrededores. A lo lejos, a solo 1 kilómetro de distancia, pude ver docenas de criaturas acercándose a nosotros. ¡Maldición! Grité, las palabras solo resonaban dentro de mi propio traje. Aún necesitábamos 1 hora para repostar, y a juzgar por la velocidad de los invasores, no tardarían mucho en llegar. La hora avanzaba lentamente, y a cada minuto que pasaba, nuestra muerte se acercaba. No podía arriesgarme a esperar más, así que le hice una señal a Daniel para que se quedara quieto, mientras yo iba a buscar a Jennifer. Basándome en su firma, la seguí hasta el sótano de la fábrica, corriendo erráticamente. Me precipité por los pasillos poco iluminados, empezando a oír lentamente el eco de mis propios pasos. Para entonces, el ambiente estaba casi totalmente restablecido. El sótano era una sala enorme, llena de generadores que convertían el polvo lunar en oxígeno respirable. Jennifer se movía de generador en generador, desactivándolos en un intento de detener la producción de aire. Ya ni siquiera llevaba casco. Me acerqué a ella, notando que cada pilar junto a los generadores había sido montado con cargas explosivas. «Tenemos que detenerlos», gritó al percatarse de mi presencia. Me quité el casco y aspiré una bocanada de aire viciado. «Estamos a punto de salir». «Es demasiado tarde, ya casi están aquí, tenemos que derribar esta estación con nosotros». Eché un vistazo a las cargas, notando que un temporizador avanzaba lentamente. En la siguiente media hora, la estación explotaría, y a menos que pudiéramos escapar, nos desintegraríamos con ella. ¿Cómo encontraste esto? Yo solía trabajar aquí, ¿recuerdas? Ahora, vuelve a ponerte el casco, estoy a punto de evacuar el aire de este lugar. La atmósfera volvió a desvanecerse y nos sumimos en un silencio eterno. Salimos del sótano y nos apresuramos a volver a la lanzadera, a la que aún le faltaban 10 minutos para estar lista. Mientras yo preparaba la nave, los demás permanecían en un silencio incómodo. Todos sabíamos que la estación podía ser arrollada en cualquier momento, pero no teníamos armas ni números con los que defendernos. Eché un vistazo al panel de control, las señales del radar se acercaban cada vez más. Entonces lo sentimos, la estación tembló al abrirse el primer conjunto de puertas, y aún no estábamos preparados para salir. Nos miramos unos a otros, con la duda y el miedo reflejados en nuestros rostros. Luego, otra sacudida, al abrirse un segundo juego de puertas. Se estaban acercando. En menos de 5 minutos, estarían sobre nosotros. ¿Cuánto tiempo? Jennifer anotó en el papel. Levanté la mano, mostrando que aún necesitábamos 5 minutos más antes de poder despegar.
Miré la puerta, preguntándome cuándo se abriría de golpe, y las monstruosidades irrumpirían para acabar con nosotros. Sabía lo que había que hacer, alguien tenía que alejarlos del hangar, engañarlos para que fueran a otra parte de la estación. Cuando me di la vuelta, vi a Daniel dentro de la lanzadera, desprendiendo una radio portátil del salpicadero. Se había dado cuenta de lo mismo que yo e iba a sacrificarse. Intenté quitársela, pero me empujó y corrió hacia las puertas. Antes de que se cerraran, pude ver cómo encendía la radio, creando un lío de señales que atraería a los alienígenas. Como no era la que llevaba incorporada en el traje, no podrían controlarle. Empezó a correr en dirección contraria al hangar, y los alienígenas le siguieron diligentemente. Jennifer y yo subimos al transbordador vacilantes e inmediatamente lo pusimos en marcha. Ella señaló en la dirección en que Daniel había corrido, pero era inútil. Nos había dado una oportunidad, y si no la aprovechábamos, pereceríamos junto a él. Salimos disparados por el túnel de evacuación, adquiriendo suficiente velocidad para escapar fácilmente de la débil e inestable gravedad de la Luna. Incluso entonces, no pudimos hablar hasta que los niveles de oxígeno subieron dentro de la lanzadera. Todo lo que podíamos hacer era mirar por la ventana, y esperar a que las cargas detonaran. No podía haber mucha explosión de la que hablar, sin oxígeno para llevar el fuego. La estación simplemente se derrumbó cuando los rayos se evaporaron, matando todo lo que quedaba dentro. Daniel nos había salvado la vida, y había acabado con lo que quedaba del grupo de exploradores. Una vez a una distancia segura, finalmente nos quitamos los cascos, pero mantuvimos la radio apagada. Lo hemos conseguido, dijo Jennifer con un tono de voz sombrío. Fue una victoria agridulce, y dejé escapar un suspiro de tristeza y alivio a la vez. No habíamos conseguido proteger la Tierra, y Ares había sido abatido por un simple grupo de exploradores. Solo gracias al heroísmo de nuestros amigos caídos tuvimos la oportunidad de advertir a la Tierra. Sobrevivimos a la primera oleada, pero como sospechábamos, una fuerza mucho mayor nos alcanzará en los próximos 5 años. Con las tecnologías actuales, y las múltiples guerras que libramos entre nosotros en la Tierra, no tenemos ninguna posibilidad. Esta será nuestra última batalla, y la única esperanza de victoria que tenemos es permanecer unidos como uno solo.